Retomamos nuestro programa para iniciar esta tarde con la ponencia que nos brindará la doctora Luisa Fernanda Caldas Botero, quien nos expondrá la conferencia que ha titulado Subutilización de los mecanismos de determinación anticipada del proceso penal en Colombia. La doctora Caldas Botero es abogada y especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como docente de pregrado y posgrado de la Universidad Externado de Colombia y abogada consultora, asesora y litigante. Cursa estudios de doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia y es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Buenas tardes. Creo que así. Bueno, un agradecimiento, por supuesto, a la doctora Ana Julieta, a todos los magistrados y funcionarios del tribunal y, por supuesto, de la rama judicial que hacen posible este evento todos los años en Cali. La conferencia de hoy es sobre la subutilización de los mecanismos de determinación anticipada del proceso. ¿Y por qué este tema? El tema general del evento es el balance que tenemos después de 20 años de nuestro sistema acusatorio, nuestra ley 906 de 2004. Y por supuesto, dentro de ese balance, indiscutiblemente, pues no podemos dejar de lado una forma también de administrar justicia, que es a través de los mecanismos de determinación anticipada del proceso, con independencia de que el mecanismo tenga como finalidad terminar el proceso con una sentencia condenatoria, por ejemplo, a través de un preacuerdo, o terminarlo a través de un mecanismo en el cual no existe responsabilidad penal, como todos los otros mecanismos que nos permiten terminar anticipadamente el proceso, pero sin sentencias condenatorias, pero con justicia. Y es ahí donde yo quiero llamar la atención. Nosotros desafortunadamente nos hemos acostumbrado, y es parte de nuestra cultura jurídica y digamos de lo que nos pide nuestra sociedad, a que en un país solo hay justicia cuando hay condenas, y eso no es cierto. Esa es una concepción absolutamente distorsionada de la realidad. Lo que un ciudadano quiere cuando tiene un problema es que se lo solucione. El ciudadano probablemente en 20 años de proceso, al final de los cuales puede que no tenga ninguna solución, no le sirvió de nada la justicia. No utilizamos la justicia como un instrumento realmente para resolver el conflicto, sino muchas veces para profundizar el conflicto. Y entonces, una persona que eventualmente podría perseguir, por ejemplo, una indemnización o una reparación, después de 15 o 20 años de estar absolutamente desgastada, ya no le interesa la solución y muy probablemente está absolutamente decepcionada de la respuesta que recibió de la Administración de Justicia. Y la razón no es solamente, como les decía, que tenemos un país absolutamente judicializado, sino que tampoco promovemos dentro de la Administración de Justicia, ni los funcionarios, ni los abogados, ni las universidades, otras formas de resolver los conflictos. Y casi siempre la mirada que se ha dado a ese tipo de mecanismos ha sido una mirada de descongestión, ha sido una mirada de miremos cómo logramos deshacernos de todos estos procesos que tenemos, pero no lo hemos visto también como una forma de justicia. Y creo que ese es el punto sobre el que debemos llamar la atención, y es, tenemos que resolver los conflictos, tenemos los mecanismos para resolver los conflictos, pero desafortunadamente no los usamos, y eso es lo que vamos a ver. Cómo hemos venido materializando en la justicia colombiana la utilización de esos mecanismos, que ha sido evidentemente muy baja. Bien, entonces, si ustedes miran, por ejemplo, nuestras cifras de demanda de la Administración de Justicia, el 35% de la demanda de Administración de Justicia en Colombia es penal. El resto, el otro 65% se reparte en lo civil, en lo comercial, en familia, pero el grueso de la Administración de Justicia colombiana es los conflictos de carácter penal. O sea, la gente lleva la mayor parte de sus conflictos a
la jurisdicción penal y, como las mismas cifras no lo muestran, desafortunadamente ese 35% de esa demanda de justicia, que es una demanda alta, pues casi siempre queda, digamos que en un limbo en la medida que pasa el tiempo y las personas no encuentran una respuesta concreta a su problema. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que nos da hoy la ley colombiana para resolver de manera distinta a la sentencia condenatoria posterior a un juicio, un proceso? Nos trae conciliación, nos trae el instrumento de la mediación, nos trae el principio de oportunidad, nos trae los preacuerdos y muy recientemente, revivida hace 15 días, la indemnización integral, que ustedes saben que eso, por supuesto, no es una novedad. La indemnización integral viene desde hace muchos años, fue un instrumento recurrente en el anterior Código de Procedimiento Penal, en la Ley 600, pero que se había sacado y se revivió, como les digo, hace 15 días. De estos mecanismos, tenemos unos que, por supuesto, nos permiten terminar el proceso con la sentencia condenatoria, que realmente es el preacuerdo solamente. Los otros 4 mecanismos nos permiten terminar el proceso a través de una forma diferente de administrar justicia que no termina en una condena, pero que sí soluciona el problema y sí le da al ciudadano una respuesta desde el punto de vista de la solución del conflicto que está planteándole a esa administración de justicia. Entonces, vamos a ver cómo se han venido utilizando históricamente, por lo menos en estos años, esos mecanismos y cómo realmente estos mecanismos, como arranca la conferencia, están absolutamente subutilizados. Voy a utilizar para esta digamos, conferencia especialmente las cifras de la Corporación Excelencia de la Justicia. Nosotros tenemos dentro de varios problemas, uno es ese, nuestros problemas parten incluso de que tenemos cifras que no son muy claras. Si nosotros miramos cifras de fiscalía, si miramos cifras de rama judicial, no siempre coinciden y pocas entidades se han dado a la tarea de tratar de consolidar esas cifras de alguna forma. Y una de esas entidades ha sido la Corporación Excelencia de la Justicia, que tradicionalmente hace algunos años viene emitiendo unos informes anuales. Si ustedes miran aquí ellos clasifican el número de noticias criminales que nosotros recibimos en un año y cómo se evacúan en la justicia colombiana esas noticias criminales. Primero miren el número, este es el número con corte a diciembre del 2023, que fue el último informe que salió, son 1.900.000 noticias criminales aproximadamente. Si ustedes se dan cuenta, el 85% de esas noticias criminales salen a través del mecanismo del archivo. Que ustedes saben que el mecanismo del archivo se convirtió desafortunadamente hace algún tiempo en un instrumento que no tiene ningún tipo de control prácticamente, en el cual quedan como en el anaquel de los recuerdos todas las investigaciones que por alguna razón no se pueden impulsar. No precisamente porque no sea delito, que es el problema que subyace allí, que se está utilizando indebidamente el instrumento para darle un cierre, así sea jurídicamente, al proceso, pero de fondo no hay realmente una decisión. Y la mayoría de esas decisiones ustedes consultan y es atipicidad de la conducta, imposibilidad de encontrar a la víctima, pero muchas veces ni siquiera se ha buscado de pronto a esa víctima. Entonces se ha convertido realmente en un mecanismo para de alguna forma disfrazar una impunidad, porque son delitos, son hechos que realmente requieren una respuesta, pero que tal vez la salida más simple, y yo entiendo a los funcionarios cuando tienen 1.000, 2.000, 1.500 investigaciones, pues termina siendo esta forma de terminación del proceso. Pero además, digamos, de esto, que es preocupante, por supuesto, miremos cómo se han evacuado los procesos utilizando mecanismos de terminación anticipada. El primero de estos mecanismos es la conciliación. Si nosotros miramos la conciliación, encontramos que solo el 1.4% de las noticias criminales llega a una conciliación y eso equivale, de ese 1.900.000 que vimos ahorita, equivale a exclusivamente 26.000 casos. Es decir, lo que uno se preguntaría es, bueno, y es que la lista de delitos querellables no es una lista de delitos que tengan como una ocurrencia, pues no.
resulta que si ustedes miran cuáles son los delitos que más se denuncian en Colombia, el que se lleva el primer puesto son los delitos contra el patrimonio. El 50% de los delitos que se denuncian en Colombia son delitos contra el patrimonio. Entonces uno diría, bueno, entonces si frente a ese delito procede la conciliación, ¿por qué no ocurre ese mecanismo con mayor frecuencia? O sea, ¿por qué estamos precisamente con una cifra de conciliación tan baja? Entonces, allí, por supuesto, pues influyen muchísimos factores, pero evidentemente uno de esos factores es que desde el punto de vista legal, por supuesto, es que si ustedes miran el artículo del 74, que es el que dice cuáles son los querellables, realmente la conciliación se limita a un evento que es el de los delitos contra el patrimonio, pero simples, y allí están quedando por fuera, por ejemplo, todos los agravados. Y nosotros sabemos que hay agravados que de pronto no se puedan conciliar, pero hay muchos agravados que deberían conciliarse. Por ejemplo, el de agravante cuando ocurre el delito en un establecimiento público abierto al público. O sea, ¿por qué no poder conciliar, por ejemplo, el hurto del día a día del supermercado? ¿Por qué no poder conciliar el hurto que ocurre en un establecimiento de ropa, donde se vende ropa, donde se venden cosméticos? Realmente esa es un agravante que uno diría, o sea, yo entiendo que de pronto no conciliemos un hurto calificado con violencia sobre las personas, pero ¿por qué no vamos a poder conciliar un agravado, por ejemplo, cuando la causal de agravación es que es un establecimiento abierto al público? Entonces, allí, por ejemplo, uno diría, evidentemente hay muchos delitos que son agravados, que son contra el patrimonio y que no tienen la entidad suficiente o la gravedad suficiente para que los tengamos excluidos de la conciliación. Entonces, allí diría uno, por lo menos desde el punto de vista de la norma, uno sí podría pensar en que valdría la pena ampliar los casos en los cuales es posible la conciliación, así el delito sea agravado. Pero claro, eso requiere una modificación desde el punto de vista normativo, pero podría darnos por lo menos una explicación y una herramienta adicional de utilización del mecanismo. Claro, en el fondo subyace lo que hablábamos ahora, ¿no? Y es, en muchas ocasiones no hay voluntad de conciliación, pero en algunas otras puede que la haya, pero la lista realmente de delitos conciliables termina a veces quedándose corta. Ahora, miremos otro mecanismo que es la mediación. Si ustedes miran las estadísticas de mediación, eso ni estadística prácticamente tiene. Ustedes buscan qué delitos salen por mediación y no hay. Seguramente no es porque no se presente, porque la mediación, por lo menos en este informe de la Fiscalía General de la Nación de Gestión del año 2023, en este informe queda claro que sí, efectivamente se hacen mediaciones, pero miren ustedes, de 1.900.000 noticias más o menos criminales que pueden llegar en un año a la Fiscalía, no se están llevando a mediación más de 500 o 600 conflictos. Eso prácticamente es nada, pues con razón ni siquiera aparece en el registro. Entonces, si miramos la mediación, entonces, lo primero que debemos decir es que la Fiscalía se demoró muchos años en reglamentar la mediación. La mediación, para poderse aplicar como venía originalmente en el código, requería una reglamentación y esa reglamentación vino a existir realmente en el año 2021 y se modificó en el año 2022 y 2023. Sin embargo, las estadísticas, aún después de que se reglamentó, pues siguen siendo muy bajas. En cuanto a la mediación, uno se vuelve y se hace la misma pregunta. Uno dice, ¿y por qué no se usa? Bueno, ya tenemos una razón y es que no estaba reglamentada, pero aún después de reglamentarse, siguió sin usarse. Entonces, o su utilización es muy baja. Entonces, allí vendría también la pregunta, ¿qué pasa con la mediación? Entonces, el primer punto, y esto en parte está condensado en un informe que contrató el Ministerio de Justicia para analizar qué pasaba con la mediación, y en ese informe el resultado era, en primer lugar, que una de las razones por las cuales no se usaba mucho la mediación es porque el límite punitivo de los delitos que cobija es muy bajo. Recuerden ustedes que el mínimo de la pena para que haya mediación no debe ser superior a 5 años. O sea, si bien puede ser un delito investigable de oficio, lo cierto es que el mínimo de la pena no puede estar por encima de 5 años y allí, por supuesto, se descartan muchas conductas que podrían quedar resueltas a través de una mediación. Pero además, el otro problema que tiene la mediación es la etapa del proceso en la que se puede aplicar.
de alguna forma, el proceso, por ejemplo, de mediación, si tuviera un alcance más amplio dentro de las etapas del proceso, podría incluso cobijar casos en los cuales la mediación se diera, piensen ustedes, en el juicio. Entonces, allí también, digamos, hay dos factores que hacen que esa mediación no sea tan útil y que, a pesar de proceder, por ejemplo, también frente a delitos que pueden ser de alta frecuencia, de alta ocurrencia en el país, pues tampoco se está usando. Ahora, miremos el la recién revivida indemnización integral. En la indemnización integral, ustedes saben que la semana pasada, hace 15 días, se aprobó la ley 2477 de 2025, que fue la que trajo de nuevo al ámbito del procedimiento penal colombiano la indemnización integral. La indemnización integral, prácticamente, si ustedes miran el artículo como quedó, es la misma redacción que venía de la ley 600 de 2000. El artículo, salvo 2 o 3 palabritas, es prácticamente idéntico. Es decir, es una norma que aplica para delitos querellables, homicidio y lesiones personales culposas siempre que no estén agravados, lesiones dolosas si las secuelas son transitorias, derechos de autor, inasistencia alimentaria, patrimonio económico excepto la extorsión y el hurto calificado. Es decir, trae un grupo de supuestos mucho más amplio que el que trae la conciliación y digamos que complementaría los dos mecanismos anteriores de alguna forma y permitiría una extinción también de la acción penal en los casos en los cuales se lograra una indemnización integral, que incluso esta indemnización puede provenir de cualquiera de las personas que se encuentra investigada y extingue la acción para absolutamente todos los que se encuentren vinculados en la medida que lo que se busca es eso, es reparar integralmente a la víctima y buscar una salida adicional. Sin embargo, si uno contrasta esa figura, no obviamente con el sistema actual, porque hasta ahorita va a arrancar, sino con el sistema anterior en la ley 600 de 2000, donde rigió por algún tiempo, e incluso todavía rige en la medida que la ley sigue vigente, pues ustedes van a ver que tampoco es una figura que tenga mucho éxito. No reportaba más del 3 o 4% de salidas de procesos a través de indemnización integral. Entonces, esto por supuesto nos lleva a hacernos un cuestionamiento también desde el punto de vista normativo, pero indiscutiblemente el cuestionamiento vuelve a ser es de fondo. Y de fondo el cuestionamiento sigue siendo: ¿por qué no utilizamos los mecanismos de solución de conflictos diferentes a la pena o a la sentencia condenatoria? ¿Por qué no buscamos, por qué no incentivamos de alguna manera resolver esos problemas? Sin embargo, esta norma, miren ustedes que incluso también sigue siendo una norma aplicable a conflictos de ocurrencia frecuente en el ámbito penal colombiano, y son, por ejemplo, delitos contra el patrimonio, que ya dijimos que es casi el 50% de los delitos que se denuncian en Colombia, e incluso procede frente a delitos también de alta ocurrencia y de alta denuncia, como las lesiones personales y como, por ejemplo, la inasistencia alimentaria. Entonces, indiscutiblemente haber revivido esta figura, creo yo, sí es acertado. Puede que las cifras no nos acompañen de pronto en casos en la medida de que se utilice de manera frecuente, pero lo cierto es que sí es una figura desde el punto de vista de terminación del proceso, con formas alternativas a la condena, que permite, digamos, complementar a las dos anteriores, permite complementar la mediación y permite complementar la conciliación. Pero tenemos, por supuesto, que empezar a ponerla en práctica. Sin embargo, aquí quiero llamar la atención sobre un problema que se encuentra en la forma en la que quedó planteada la norma. Si ustedes revisan el artículo de la ley que revive la indemnización integral, el problema es que la revivió tan parecida como estaba en la norma anterior, que conservó la objeción al dictamen pericial. Y dice que, obviamente, si las personas se ponen de acuerdo en el valor de la indemnización, pues ese será el valor de la indemnización, pero que en caso de desacuerdo se debe proceder a un dictamen pericial y que ese dictamen puede ser objetado por la parte que no está de acuerdo. Y ahí ustedes seguramente se preguntarán: ¿y yo cómo tramito una objeción si es que las objeciones a los dictámenes periciales no existen en la ley 906 de 2004? Cuando yo voy a utilizar una prueba pericial en la ley 906 de 2004, la prueba realmente solo se produce en el juicio. Yo llevo el perito al juicio y la forma de controvertir el dictamen hoy en día es
contrainterrogando el perito en audiencia. No existe un trámite de objeción de dictamen pericial dentro de la Ley 906 de 2004. Entonces, claro, lo que uno se preguntaría es, bueno, la parte interesada, por supuesto, va a llevar el peritaje. Y entonces, supongan ustedes que son o está un fiscal a cargo de la investigación. El fiscal dirá, ¿y yo qué trámite le voy a dar a esto si la contraparte no está de acuerdo con ese dictamen? ¿El fiscal tiene facultades para decidir objeciones a los dictámenes? Claramente no, porque no es una facultad que esté en este momento o una actuación que esté en este momento regulada dentro de la investigación. La única opción que uno pensaría es, bueno, lo debería hacer ante un juez, ¿correcto? Entonces la pregunta es, normas de remisión, pues no tenemos, porque si miramos el Código General del Proceso, el Código General del Proceso tampoco tiene objeciones a los dictámenes periciales. El Código General del Proceso tiene un sistema de contradicción del dictamen pericial igual al del Código de Procedimiento Penal en la audiencia. Entonces, aquí volvemos a decir, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajaríamos eventualmente el problema de la objeción al dictamen? Si nosotros miramos nuestras normas, realmente al parecer no nos quedaría, en mi opinión, una opción distinta a llevarlo por una audiencia preliminar ante un juez dentro de la lista de las innominadas, utilizando la herramienta que nos da el código en los artículos 153 y 154 para ante un juez de garantías hacer la discusión del dictamen pericial eventualmente, porque claro, tenemos que tener una solución, porque lo cierto es que la víctima no puede estar obligada tampoco a aceptar de manera, digamos que irreflexiva, la propuesta que haga el presunto responsable penal. Si la víctima no está de acuerdo, debería tener una opción para que ese dictamen sea controvertido y sea discutido y su parte, digamos que su argumento pueda ser tenido en cuenta. Entonces, vuelvo y les pregunto, quienes son acá fiscales dirán, ¿y yo cómo resuelvo eso? O sea, yo no puedo decir le doy la razón a la víctima o le doy la razón al procesado, porque no es precisamente la facultad que tiene atribuida. Entonces, uno se preguntaría, ¿qué nos queda? Eventualmente podríamos pensar en llevarlo a través de una discusión de una audiencia preliminar de las innominadas que están en la lista del artículo 153 y 154. Pero realmente es una aproximación lo que yo les estoy dando acá hoy, pero es un tema que seguramente vamos a tener que resolver, en el que muy probablemente la Corte en algún momento pueda que dé algún tipo de orientación, pero ese, por ejemplo, es un problema de la figura. O sea, si hoy en día uno quisiera decir, bueno, yo voy a terminar este proceso por indemnización integral, la pregunta que uno se haría es, y si no estamos de acuerdo en el monto, entonces, ¿cómo vamos a manejar el dictamen? Entonces, allí, por supuesto, hay un problema de la reforma que estamos, por supuesto, en tiempo de resolver, pero que muy probablemente nos puede generar algún tipo de discusiones en la práctica para poder aplicar la figura de la extinción de la acción cuando hay indemnización integral. Ahora, miremos otro mecanismo de terminación que desafortunadamente pues también tiene unas cifras de utilización demasiado bajas, y es el relacionado con el principio de oportunidad. Si nosotros miramos el principio de oportunidad, y creo que aquí a todos en nuestra experiencia desde cualquiera de nuestros roles como abogados, como jueces, como fiscales, etcétera, nos ha pasado lo mismo, y es tramitar un principio de oportunidad en Colombia es sumamente complejo, es sumamente demorado. Digamos que el solo trámite administrativo para llevar siquiera a un punto de acuerdo con la fiscalía ya es complejo. De ahí para adelante, para realizar el trámite formalmente ante el juez, este trámite termina siendo muchas veces más lento que incluso la vía ordinaria del proceso. O muchos procesos terminan prescribiendo mientras se acuerda el principio de oportunidad. Miren ustedes, solo el 0.3% de las noticias criminales terminan con un principio de oportunidad. Tenemos un principio de oportunidad en principio amplio, tenemos, digamos que un número de causales grande, son varias causales. Tenemos la primera causal, que es la que no nos limita la utilización del principio de oportunidad a un supuesto fáctico específico, sino solamente que cumplamos con la reparación y el límite punitivo. Y aún así ha habido mucha dificultad porque
lo que normalmente hemos todos experimentado de alguna forma es que no hay una directriz clara en relación con los principios de oportunidad y que muchas veces el principio de oportunidad termina viéndose como una forma de impunidad. Es un mecanismo que trae el código, pero la lectura que se le da a ese principio de oportunidad muchas veces es impunidad. Y es la lectura que viene obviamente de afuera, de quien percibe la administración de justicia, que claramente es una lectura equivocada, pero eso por supuesto también mina la credibilidad del sistema y mina la posibilidad de que los mismos funcionarios quieran asumir el riesgo de un principio de oportunidad. Entonces, claro, además, por supuesto, de estos obstáculos, en parte, la nueva ley también quiso remover algunos de esos obstáculos. Y si ustedes miran, hay dos modificaciones importantes en la nueva ley con relación al principio de oportunidad. Una, que es la relativa a la prueba anticipada. Una de las discusiones o de las dificultades en la práctica de los principios de oportunidad cuando la causal es de colaboración con la justicia es que la persona recibía la modalidad del principio de oportunidad en suspensión, quedando por supuesto comprometida a ir al juicio, a rendir su testimonio en contra de la persona que delataba, pero por múltiples razones el juicio no se realizaba, el juicio se demoraba 5, 6, 7 años, el proceso prescribía, el procesado se moría, lo que sea, pero no llegaba el momento en que esa persona pudiera materializar su colaboración con la justicia. Y esta persona, por supuesto, quedaba casi que en un limbo jurídico porque no le podían terminar su proceso. Para atacar, digamos que hay otros casos, pero para atacar principalmente esos problemas es que la reforma dice hagámoslo a través de prueba anticipada y se crea una nueva causal de prueba anticipada para recoger ese testimonio a través de una prueba anticipada, asegurarlo y permitirle a quien está colaborando con la justicia, pues que evidentemente pueda tener un cierre de su proceso de oportunidad y que pueda dársele el proceso de oportunidad ya no solamente en la modalidad de suspensión, sino en la modalidad de terminación de la acción penal. Entonces, allí evidentemente tenemos una modificación que de manera indiscutible, hay que decir, es positiva para el principio de oportunidad, porque también muchas personas decían, no tiene sentido que yo colabore y que yo me embarque, digamos, en la aventura del proceso de oportunidad para que en 10 años, yo que estoy colaborando, no tenga todavía mi situación jurídica definida y la otra persona que estaba conmigo en el proceso y que no decidió colaborar, lo absolvieron o prescribió, etcétera. Entonces, miren ustedes cómo era una apuesta arriesgada en todo caso irse en un principio de oportunidad, o lo sigue siendo. Pero ¿por razones de qué? Por razones de cómo en la práctica funciona el principio de oportunidad. Entonces, de manera indiscutible, esa modificación que realizó la reforma es importante para el principio de oportunidad. Pero hay otra que no la veo tan positiva. Recuerden ustedes que dentro de las causales del principio de oportunidad están las 16 o 17 causales que están allí en el artículo 324. Y al final había un parágrafo que decía que en los delitos en los cuales la pena máxima fuera superior a 6 años, se podía tramitar un principio de oportunidad, pero con autorización del fiscal general de la Nación. Una de las discusiones en la práctica del principio de oportunidad era que era muy demorado porque todo tenía que escalarse hasta una oficina centralizada en la Fiscalía General de la Nación que le diera como la bendición al principio de oportunidad. Entonces, que más bien quitaban ese parágrafo. El problema de haber quitado el parágrafo es que lo quitaron completo. No quitaron la parte que decía autorización, sino eliminaron todo el parágrafo. ¿Y cuál es el entendimiento perverso que puede tener esa eliminación? Que ya no hay principio de oportunidad frente a delitos que tengan en el máximo más de 6 años, sino que entonces nos quedaríamos solamente con los delitos que tienen menos de 6 años en el máximo, es decir, los que están en la causal primera del artículo de las causales de principio de oportunidad. Y allí es donde eventualmente estaríamos entonces generando un efecto indeseado de la reforma en la medida que limitaríamos la aplicación del principio de oportunidad solo a los delitos que tienen hasta 6 años. Y por ejemplo, quitaríamos digamos que una causal
que pareciera que por lo menos podría ayudarnos a evacuar más casos a través del principio de oportunidad. Entonces, allí, por ejemplo, hay que revisar cómo se va a interpretar esa eliminación de ese parágrafo y si realmente esa puede o no ser la interpretación correcta que se le dé a la norma y cómo lograr, por ejemplo, que delitos que tengan esas penas superiores a 6 años puedan continuar a través del principio de oportunidad, eventualmente como forma de terminación de ese proceso. Y aquí, por ejemplo, yo quiero llamar la atención sobre algo que pasa muy seguido en la práctica. Si ustedes miran, por ejemplo, el principio de oportunidad, allí están cuáles son los delitos que salen por principio de oportunidad. Dentro de ese 0.3% global, miren ustedes que lo que más se utiliza para el principio de oportunidad es la violencia intrafamiliar. Nosotros tenemos un número de noticias criminales altísimo por violencia intrafamiliar, o sea que si uno mira allí, el 70% está por principio de oportunidad, o sea que por lo menos para ese delito pareciera que es una solución. Yo no voy a decir que de fondo, pero pareciera que es una solución en principio que tiene bastante aplicación. Hay que ver cómo se está aplicando. Uno entendería en principio que la causal es la de justicia restaurativa, que es la que podría aplicarse allí, pero hay que ver realmente cuál es el éxito de la utilización, por ejemplo, de esa causal para saber si realmente está funcionando o lo estamos usando simplemente como una válvula de escape para que ese delito, que no es querellable, porque recuerden ustedes que la violencia intrafamiliar dejó de ser querellable hace algún tiempo, de pronto lo que está haciendo es utilizándose indebidamente el principio de oportunidad a efectos de darle un cierre a un problema claramente jurídico, pero también social, que es el problema de la violencia intrafamiliar. Entonces, allí, por supuesto, tenemos que mirar cómo funciona, si funciona o no correctamente y cómo tratar de pronto de hacer que sí sea un mecanismo de justicia, como les digo, y no solamente una válvula de escape. Ahora, en quinto lugar, tenemos lo relacionado con preacuerdos. Si ustedes miran de los 5 mecanismos que estamos analizando, realmente los preacuerdos son los que más se usan, que son los que terminan con sentencia condenatoria. Y si no fuera por los preacuerdos, creo que nuestro sistema de administración de justicia estaría absolutamente un poco más congestionado de lo que ya está, porque si ustedes miran allí la gráfica, solo el 2.5% de los procesos termina en sentencia y de esas sentencias, 35.000 son condenatorias y de esas 35.000, más de la mitad, que son 18.000, son sentencias que se obtienen por preacuerdos. Entonces, miren ustedes, el preacuerdo indiscutiblemente es una herramienta importante. El preacuerdo tiene una limitación compleja que es para el artículo 349, que es el que obliga a que se haga el reintegro de lo apropiado para que pueda proceder por lo menos el 50% de ese reintegro, para que pueda proceder el preacuerdo, que ustedes saben que había una interpretación desafortunada que la Corte ya la cambió, que era que esa norma resultaba extensible también a las aceptaciones de cargos y la Corte ya dijo, no, eso solo aplica para preacuerdos, no para aceptaciones de cargos y eso ayudó a descongestionar un poco y destrabar un poco algunas aceptaciones. Entonces, miren ustedes cómo el preacuerdo tiene mucho más uso en la práctica que los otros 4 mecanismos que habíamos visto. La pregunta frente al preacuerdo es, ¿cómo lograr, por ejemplo, que ese preacuerdo corresponda, por ejemplo, de verdad a los casos en los que debe corresponder? Porque esta mañana citaba el doctor Solórzano 2 casos de la Corte, pero pues ese seguramente es la punta del iceberg y ustedes lo saben. El problema es que hoy en día se hacen demasiados preacuerdos por delitos que realmente no era el delito al que correspondía la conducta. Y por eso es que, por ejemplo, esta mañana él hablaba del caso que por fortuna llegó a la Corte. No sabemos cuántos puede haber parecidos, pero nunca llegan. El caso de la señora que era amenazada por su expareja para tener relaciones sexuales con él a cambio de no revelar alguna información íntima y que de manera increíble, inentendible, inexplicable, terminó esa persona condenada por un constreñimiento ilegal. Un constreñimiento que si no llega a la Corte jamás se hubiera visibilizado realmente la violencia sexual que había detrás de ese caso. Entonces lo que uno se pregunta es, ¿y cuántos más tenemos así en la práctica? Y esto lo uno con algo que también hablaba esta mañana el doctor Jorge.
el control judicial. No es posible que un caso de esos llegue a una Corte Suprema de Justicia para que alguien se dé cuenta que eso está mal tipificado. No es posible que tenga que intervenir la Corte, que llega en el menor número de los procesos realmente, porque así está diseñado el sistema, para lograr controlar ese tipo de situaciones. ¿Cuántos casos de esos tenemos en la práctica? Seguramente muchos, con cero control. Entonces, miren ustedes que la cifra también del preacuerdo puede ser una cifra un poco engañosa, porque si usted me va a decir a mí que me cambia una violencia sexual por un constreñimiento, pues seguramente le van a decir que sí. O el otro caso que planteaban esta mañana, que también es muy delicado y que por fortuna llegó a la Corte, el caso de la injuria por vías de hecho, que realmente no era ninguna injuria por vía de hecho, sino era también un delito de violencia sexual contra un menor de edad. Entonces, claro, en cifras todo es disfrazable, en cifras todo es manipulable en últimas, pero yo puedo decir que el mecanismo es muy exitoso en números, pero puede que en la práctica el mecanismo no resulte tan exitoso porque en el fondo no hay justicia. Si esos dos casos que estamos tomando solos como ejemplo se replican en la realidad muchas veces, todas esas personas que terminaron con esas condenas, y más que digamos el condenado, las víctimas, pues realmente no tuvieron un sistema o una respuesta de la administración de justicia real, tuvieron una respuesta aparente. ¿Por qué llegaron esos casos a la Corte? Porque en uno había un procurador o una procuradora que insistió hasta el final para que ese caso llegara a la Corte. Y en el otro habían unos papás detrás de una menor de edad que acompañaron el caso de su hija hasta las últimas consecuencias. Pero eso no se repite todos los días. Eso es la excepción y no puede ser la excepción. No puede ser la excepción que un caso de esos llegue a la Corte. Eso no debería tener que llegar a la Corte para que una Corte se dé cuenta de lo que está pasando de ahí para abajo en la administración de justicia. No puede ser que eso pase por un tribunal, por un juez de conocimiento y se acepte. Entonces, miren ustedes cómo, si bien estos mecanismos, tanto los que terminan con sentencia condenatoria como los que no lo terminan, son útiles para la justicia, son útiles para resolverle al ciudadano los problemas que tiene de conflicto social, lo cierto es que esa utilidad debe también verse no solo en cómo nos reporta numéricamente, sino cómo en el fondo está esto realmente aplicándose en la realidad y si realmente eso nos está sirviendo como un instrumento para solucionar el conflicto o como un instrumento para profundizar el conflicto, que es lo que no podemos permitir. Entonces, digamos que realizada esta reflexión frente a cada uno de estos eventos, yo quisiera llamar la atención sobre qué podemos hacer, porque digamos nosotros tenemos muy claros nuestros problemas. La pregunta es, ¿y cómo los vamos a solucionar? Entonces, evidentemente, frente al problema de la subutilización de los mecanismos de terminación del conflicto diferentes al preacuerdo, uno, pues digamos que la solución a largo plazo es que nosotros tratemos de desjudicializar un poco el conflicto, que tratemos de buscar mecanismos que no necesariamente impliquen justicia penal para llegar a una solución. Sin embargo, esa claramente es una solución de largo plazo, es una solución que implica un cambio cultural, una transformación social y eso pues definitivamente no lo podemos alcanzar con normas. O sea, la cultura de un país no se ajusta porque el legislador diga de ahora en adelante es así. No, es un tema, una transformación social y eso por supuesto depende de cómo vamos viendo nosotros y cómo vamos enfocando la justicia. Pero por supuesto también depende de que la justicia tenga legitimidad, que la justicia tenga credibilidad. Si el ciudadano cree en la justicia, si el ciudadano lleva su conflicto a la justicia porque sabe que tiene una respuesta legítima, tiene vocación de éxito el sistema de administración de justicia, pero si no, lo que estamos es profundizando un problema que tenemos, que es el populismo punitivo y, digamos, unas respuestas un poco cosméticas o terapéuticas para el proceso o para el conflicto, pero no respuestas de fondo. Entonces, a corto plazo, ¿uno qué podría pensar? Primero, a corto plazo es indispensable, creo yo, ampliar la cobertura de estos mecanismos. Es decir, que los delitos frente a los cuales se pueda conciliar, se pueda intentar una mediación y se pueda tramitar una indemnización integral, sean muchos más de los que tenemos. Si ustedes miran, nosotros tenemos un código penal amplísimo, larguísimo,
tenemos muchísimos delitos con penas sumamente altas. La idea de despenalizar en este momento creo que es muy difícil. Cualquier reforma de despenalización que llegue al Congreso de la República, eso no pasa. Y por esa razón, por ejemplo, ustedes vieron que esta última reforma pasaron solo unas pocas normas de las que se llevaron. Yo recuerdo aquí hace un año en este escenario, en este mismo evento, el doctor Chaverra vino y explicó en su conferencia del año pasado el proyecto de ley. Y el proyecto de ley que ellos llevaron a la Corte, al Congreso, era un proyecto de ley mucho más ambicioso, tenía muchísimos más elementos que permitían descongestionar. Por ejemplo, el de los subrogados para delitos sexuales. Y ustedes saben que eso no pasó. Ellos buscaban precisamente dar más agilidad en ese tipo de procesos y lograr aumentar el número de condenas y evitar que se fueran tantos procesos en absoluciones por temas de trámite. Lo que hablaba esta mañana el doctor Solórzano, de las pruebas. Entonces, miren ustedes que eso no pasó. Eso en el Congreso no pasó. Entonces, digamos que uno también tiene que ser un poco consciente de su realidad y uno sabe que hay cosas que en el Congreso no van a pasar o difícilmente. Entonces, si uno dice, no, es que despenalicemos, tenemos claro que es una solución a muy largo plazo, pero creo yo que mejor busquemos es ampliar el número de delitos que pueden entrar por formas de terminación anticipada del proceso, que creo que eso nos daría tal vez un margen mayor. En segundo lugar, ampliar la etapa procesal. Hay mecanismos que están limitados a que se inicie el juicio. Si nosotros permitimos que estos mecanismos se apliquen, incluso cuando el juicio está corriendo, lo que podemos hacer allí, por supuesto, es tener una cobertura mayor de casos en los cuales las personas tengan una oportunidad adicional para negociar su conflicto de manera diferente a llegar a una sentencia condenatoria. E incluso, por supuesto, esto no solo nos permite solucionar el conflicto, sino en el fondo también, digamos, quitarle al juez la carga de un proceso que perfectamente puede terminarse de manera distinta a llegar hasta la culminación de un juicio, una sentencia de primera instancia, una sentencia de segunda instancia y eventualmente una casación. Entonces, allí creo que hay otra solución también para ampliar la utilización de esos mecanismos. Ahora, en el principio de oportunidad creo yo que no necesariamente necesitamos más causales, pero sí creo que necesitamos aumentar el límite de los 6 años. Si ustedes miran el Código Penal, aquí los delitos por regla general tienen penas muy altas. Y aquí normalmente la respuesta legislativa a la reiteración de una conducta es subámosle la pena. Entonces aquí dice, no es que está ocurriendo mucho el delito X, entonces vamos a ponerle la pena de 5 ya no, sino a 8 años. Entonces se aumenta la pena. Entonces allí claramente es importante mirar cómo subimos, cómo elevamos esa posibilidad de principio de oportunidad y, por supuesto, si queremos limitar el principio de oportunidad, lo que hacemos es limitarlo por delitos. Por ejemplo, no principio de oportunidad en delitos sexuales con víctimas menor de edad. Entonces, allí puede operar la limitación más que por el quantum punitivo, que es muy variable, es por el delito en concreto y eso también nos permitiría ampliarlo. Y entonces, para terminar, indiscutiblemente nuestro balance frente a la utilización de estos mecanismos pues es negativo, no lo hemos utilizado tanto como podríamos hacerlo. Es una tarea, por supuesto, que queda aquí incentivar el uso de esos mecanismos. La Fiscalía la semana pasada sacó una resolución creando la Unidad de Justicia Restaurativa. Me parece que es una buena forma de iniciar el impulso de esa forma de terminación del proceso. Por supuesto, ya vendrá el desarrollo y la estructuración de la unidad, pero mi mensaje en este foro es, debemos empezar a cambiar la mentalidad, no solamente justicia retributiva, sino necesitamos implementar mecanismos de justicia restaurativa. Si no lo hacemos, nuestro sistema de administración de justicia cada día estará más congestionado y con menos legitimidad frente al ciudadano. Muchas gracias.